Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez el lunes. Inició la semana con la juramentación de Donald Trump. Esta semana hemos tenido en el país muchos temas. Ayer se batió mucho el tema del anuncio hecho por el director del Consejo Directivo de Indotel, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el organismo rector de las telecomunicaciones en el país, de la adquisición de un edificio por 1.777 millones. Horas después del anuncio, pues circuló en varios medios como De Último Minuto, N Digital, etcétera, varios medios, de que el edificio que estaba anunciándose como el que sería adquirido por el Indotel para dejar de pagar la onerosa renta que pagan en el edificio del Abraham Lincoln, que por 24 años, pues este edificio ha estado rentado a esta persona pagando $100,000 mensuales. Si se imaginarán la gente cuánto cuesta el metro cuadrado de alquiler en esa zona, no se dejarían envolver en tantas tonterías. Pero ok, vamos a lo que toca. Luego de que esto se anunciara, pues tanto N Digital como De Último Minuto y otros portales y varias cuentas se hicieron eco de que el edificio en realidad costaba no el monto que se estaba anunciando, sino menos de la mitad. Y luego, en una declaración hecha más adelante y que publicaran varios medios, entre ellos N Digital, que fue de los primeros en publicar que ese edificio estaba publicado por Remax Dominicana en un precio sumamente inferior, ellos aclararon de que el monto total era la adquisición del inmueble, la adquisición de un solar contiguo al inmueble, también el equipamiento del inmueble, y que solamente en tecnología, en TI, se iban $11 millones. Y eso luego lo publicaría en su cuenta de Twitter con una expresión en latín Guido Gómez Mazara, que es el director del Indotel. Hicieron una rueda de prensa. Previo a todo esto se montó una campaña de descrédito y condicionamiento de la opinión pública para que las personas pues aplaudieran la adquisición. No veo cuál es la urgencia ni por qué hay que apresurarse tanto a adquirir un inmueble en particular cuando pudiera mostrarse un abanico de opciones que el comité de veedores que supuestamente esté establecido para ratificar o verificar la transparencia de la licitación y de la adquisición, pues pudieran también decidirse si hay mejores opciones en el mercado. El edificio va a estar en la 27 de febrero, pero como uno no es tonto y uno sabe cómo funcionan las cosas acá, hay partes interesadas que pueden estar empujando toda esa información para que tú tengas un condicionamiento frente a lo que está pasando y viceversa, que la parte, que el adquiriente o los que están tomando la decisión creen un aura de descrédito y de molestia hacia la transacción ya existente hace 24 años, para que luego se le venda como una transacción deseable, una transacción simple, la que se anunció. De entrada, toda esta confusión se pudo haber evitado. Primero, se sabe que desde hace años hay la intención de construir un edificio nuevo para Indotel. Indotel es propietaria como institución de un solar en la 27. No sé qué va a pasar con ese solar. No se informó si ese solar se va a vender, se le va a vender a otra gente y parte de ese dinero se tomará entonces para la transacción que se va a hacer. Pero se sabe desde finales del gobierno de Danilo Medina que ese solar que está en la 27 al lado de Industria y Comercio se adquirió con el propósito de construir allí un edificio adecuado para que la institución pueda operar de manera cómoda todas sus oficinas, porque al parecer donde está ubicado ha resultado pequeño con el paso del tiempo, y la importancia que tiene Indotel para las telecomunicaciones en el país es vital.
Pero todo esto pudo haberse evitado si en la misma rueda de prensa donde se anuncia con bombos y platillos que el gobierno recuperaría en 10 años la inversión en este inmueble y quedaría como un activo del gobierno, un bien del Estado. Entonces, porque allí no se detalló y pudieron haber evitado esta confusión que a muchos nos generó suspicacia, y particularmente a mí me sigue generando suspicacia, porque desde que comenzó la campaña contra aquel local, pues digo yo, sabemos que Indotel quiere mudarse y eso lo sabemos hace tiempo. O sea, ¿cuál es la novedad? Sabemos que se ha rentado desde el principio. Ese edificio lo rentó, se rentó en el gobierno de Hipólito Mejía, y allí ha permanecido Indotel durante 24 años, desde el año 2000, cuando se nombra a Orlando Jorge Mera como su segundo director. El primero en ser nombrado, si no me equivoco, fue el hermano de Alejandrina Germán, que luego fue presidente de la Suprema en los gobiernos del PLD. En una de esas, en el 2011, por ahí lo eligen presidente de la Suprema, Mariano Germán. Bueno, pues entonces se anuncia esto como bombos y platillos, y ya se va a hacer la adquisición. Lo importante es que van a trabajar en mejores condiciones. Qué pena que ha sido manejado con una mala estrategia de comunicación, porque se pudo haber evitado esto al principio. Y como ya estamos acostumbrados, siempre el director de esta institución a veces comunica, porque hasta en el comunicado que se publicó ayer en la prensa, en un tono un tanto soberbio, altisonante, en sus declaraciones a algunos medios, pero siempre siente uno ese tufillo a soberbia y a superioridad por encima del bien y del mal de todo. Y yo creo que Guido tiene que cuidarse de eso, porque si hay algo que a él le afectó mucho fue ese mensaje no verbal que transmitió durante los 4 años de Hipólito, cuando era consultor jurídico. Los que estábamos vivos y los que vivimos esos años lo recordamos. Para mí Guido es un hombre de mucha admiración, es uno de los políticos, en mi opinión, con mejores condiciones que tenemos, tratado con injusticia en muchos aspectos, golpeado en aspectos personales por la vida, el tema de la muerte de su padre, el trágico fallecimiento de su hijo, un hecho muy lamentable, y que ha cambiado en gran medida su actitud, pero a veces a uno le sale el quien uno es. Y yo creo que en todo esto lo que debe de mantener fría la cabeza el director del Indotel, y no dejarse provocar. Si fue una confusión, si fue deseo de joder, si fue lo que sea, de parte de los medios o de parte de la institución que no dio detalle, pues ya está aclarado y no hay tampoco que complicarse la vida con esa mierda. Lo importante es que esto sea transparente, que no haya la menor duda respecto a la adquisición que se está haciendo, y que mañana, cuando Guido termine su labor como director, el presidente ejecutivo del Consejo de Directores del Indotel, pues se vaya tranquilo para su casa, con la tranquilidad que se fue y que ha vivido luego de ser director o consultor jurídico del Poder Ejecutivo, luego del 2004. Mientras tanto, eso se comentó mucho ayer. Ya cerrando con la semana, como inició, Trump ha estado bastante activo. Ayer Javier Milei y Donald Trump dieron discursos en el Foro Mundial de Davos, que es de una actividad organizada por el Foro Económico Mundial, que ha estado en la picota durante los últimos años, porque se ha convertido como una especie de gobierno paralelo o gran laboratorio para condicionar a tecnócratas y servidores de la política en todo el mundo. Y hay quienes legítimamente sienten que el poder que ha acumulado el Foro Económico Mundial y el alcance, el impacto que tiene la toma de decisiones es preocupante, porque es como si tuviéramos un gobierno paralelo a los gobiernos. Y ayer tanto Milei como Trump dieron 2 discursos. El de Milei resonó un poco más que el de Trump, porque en su propio escenario Javier Milei, que es un presidente
atípico, completamente atípico, y un político completamente no convencional, pues cantó unas cuantas verdades que a la progredumbre de todo el mundo le generó escozor, y los que hemos, y aquí en el canal yo lo he dicho en varias ocasiones, los que hemos dado seguimiento durante 10 años a lo que ha acontecido y venido aconteciendo respecto al tema de ideología de género, de feminismo, a mí particularmente me empezó a generar ruido el feminismo a partir del año 2011, 2010, o sea, digo yo, qué locura la que se está dando ahora, y apenas estábamos conversando, me había leído un montón de gente, me topé con una entrevista de Erin Pisi, que fue la que me abrió los ojos, una ex feminista, creadora de las casas de acogida de mujeres maltratadas en Inglaterra, la pionera de esto, una mujer luchadora por los derechos de las mujeres, tuvo que irse de Inglaterra porque el ala más radical del feminismo y ella pues tenían visiones distintas, y llegó un momento en que atentaron contra la vida de esta mujer y tuvo que refugiarse durante décadas en Canadá. Y todo este laboratorio feministoide de Francia, Alemania, Inglaterra, en Europa, y de algunas universidades y centros de estudios supuestamente de feminismo en Estados Unidos, fueron impusiendo por todo el mundo la enfermedad mental que es hoy el feminismo que vemos, y todas esas críticas, la locura medioambiental, todas esas mierdas, él las retrató, y que han sido convertidas en instrumentos en que los políticos y los burócratas han utilizado para, en vez de darle más libertad al individuo a través del Estado, creando regulaciones, creando leyes, interviniendo de manera absurda en muchísimos aspectos de la vida de la gente, pues hasta el punto de una diferenciación absurda por un mismo delito, si es cometido por un hombre, por una mujer, por un negro, por un blanco. Todo esto, pues él se los retrató en su discurso, y ha generado mucha molestia, y es bueno que la genere porque abre debate. La sociedad está cansada de guardar silencio. Una dictadura que comenzó llamándose corrección política y que luego se transforma en lo woke, en el despertar, en el hacerte consciente de, soy consciente de, todo partiendo del mismo sitio, de conceptos que parten de ideas malthusianas del siglo XIX, el abortismo, por ejemplo, o ideas que son derivadas de la escuela de Frankfurt, que algunos dicen que son teorías conspirativas, o de los filósofos posmodernos, deconstructivistas e interseccionalistas de la segunda mitad del siglo XX. Ahí tenemos a Michel Foucault y a otros tigres que andan por ahí. Hay un libro muy bueno que se llama Cynical Theories. Yo siempre lo recomiendo para que se lo lean y puedan entender la locura en la que estamos. Y ese libro es de hace 5 años. Y esa gente duraron los 5 años previos estudiando eso. Hay un libro del 2001 de... ahora se me escapa el nombre, Dios mío. Pero hay tanta gente que ha escrito, de una feminista americana, libertaria, que ella empezó a preocuparse por lo que estaba pasando con el feminismo y los hombres jóvenes en Estados Unidos. Pero todo esto lo retrata él, y es bueno que esto se hable. Ya finalmente Trump también habló, pero el discurso de Trump fue en otra dirección. Básicamente habló de que volvía la racionalidad, la sensatez al Estado, a gobernar el Estado americano, y es básicamente la revolución de la sensatez y la racionalidad, así se refirió él en su discurso sobre lo que ha estado pasando con él. Ya finalmente, y respecto a esto, quiero cerrar con un artículo publicado por Martin Gorn en el periódico New York Post. Me gusta la página de opinión del New York Post, me gusta mucho porque tiene diversidad de opinión, pero la mayoría de ellas andamos alineados en el pensamiento de muchas cosas. Dice él, que la gente encuentre la verdad. Mientras cae el muro de la censura de Biden, un bienvenido de regreso a la sociedad abierta. Comienza él diciendo, Donald Trump es un dictador. Los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, D.C. fueron una insurgencia. ¿Es Joe Biden tan listo como un rayo? ¿Está asentada la ciencia del cambio climático? ¿Son Javier Milei de Argentina, Marine Le Pen de Francia y el partido AfD de Alemania extrema derecha?
¿Es la hipótesis de la fuga del laboratorio de Wuhan una teoría de conspiración? ¿La persistencia del virus fue una pandemia de los no vacunados? ¿Anthony Fauci representa la ciencia? ¿La plataforma de redes sociales X de Elon Musk promueve el odio? ¿Los verificadores de hechos verifican los hechos? ¿Son las noticias falsas y la desinformación una amenaza para nuestra democracia? Preguntémonos acerca de estas preguntas. ¿Por qué nos pusieron en la situación de tener que responderlas? ¿Por qué? En una sociedad abierta, las perspectivas sobre la realidad se enfrentan entre sí en una competencia enérgica. Cada una puede contener alguna partícula de verdad o al menos alguna información útil. Así que hasta los terraplanistas tienen derecho a dar su opinión. Hasta los buscadores de Bigfoot de pie grande aparecen en Discovery Channel. Entre las tonterías puede que haya algo que valga la pena escuchar. Como no sabemos exactamente dónde ni cuándo, la conversación nunca termina. Se debe promover una amplia diversidad de perspectivas dentro de la sociedad abierta. Es el equivalente intelectual del vigor híbrido. Si todos pensamos igual, un solo error fatal, compartido por todos, destruirá el mundo. Estos conceptos no son originales. Hace tiempo forman parte del ADN estadounidense. Para nosotros, el debate siempre ha sido la norma. Cuando ciertos temas como la esclavitud se convirtieron en tabú y se eliminaron de la posibilidad de discusión, surgieron cifras imponentes y se libraron conflictos terribles para establecer el equilibrio. Sin embargo, en los últimos 4 años se ha producido un esfuerzo sostenido por derribar los principios de la sociedad abierta. La administración recién salida, de la que Joe Biden era la decrépita figura principal, intentó imponer mediante amenaza o mandatos una versión de la realidad que no admitía discusión. Con el apoyo de sus aliados en los medios de comunicación, la universidad y la burocracia, la administración se convirtió en sus propios ojos en el guardián de la verdad. Sin embargo, en todas las cuestiones importantes que enfrentaba el país, casi inevitablemente se equivocaba. Y digo casi como muestra de amabilidad. Desde la pandemia hasta la economía, desde la energía hasta la guerra y la paz, la camarilla sin rostro que dirigió el gobierno en nombre de Biden hizo un desastre total. Pero eso no fue peor. Los errores son inevitables, particularmente en el gobierno. Cualquiera que dude de esto está invitado a leer el libro del economista británico Paul Omerod, cuyo encantador título es ¿Por qué la mayoría de las cosas fallan? Cuando fallas, intentas algo diferente, se llama prueba y error, también el método científico. La única razón por la que la humanidad ha avanzado desde vivir en las cuevas a conducir Tesla. Los Biden, que se equivocaron en casi todo, decidieron sanificar el error. Eran los guardianes de la realidad, los dueños de la verdad, y nos decían una y otra vez, el error es la verdad. E insistían en que repitiéramos hasta que acertáramos. El error es la verdad. La conversación había terminado. A cada una de las preguntas que he enumerado anteriormente, la única respuesta aceptable es, era sí. Con estas afirmaciones, la casta gobernante pensó que estaba construyendo una realidad nueva y mejorada, un mundo en el que todos sus sueños de poder y control se hacían realidad. Pero eran verdad. Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda durante la pandemia, dijo en voz alta lo que los titiriteros de Biden solo censuraron tras bastidores. Seguimos siendo su única fuente de verdad, afirmó Ardern en nombre de su gobierno. A menos que la escuchen de nosotros, no es la verdad. Al estilo de Ardern, la administración se atribuyó un atributo divino. Era la única fuente de la verdad y luz, y sus muchos errores, proclamaban, eran las percepciones erróneas de un público engañado. El debate había llegado a su fin. Desgraciadamente, los medios de comunicación siguieron el ejemplo y defendieron y repitieron las palabras del gobierno como una persona de fe podría defender y citar las Sagradas Escrituras. La academia se sumó, como también lo hicieron la mayoría de las corporaciones. Las iglesias tradicionales siguieron su ejemplo, colocaron la palabra secular de un presidente vacilante por encima de su propia sabiduría recibida.
La sociedad abierta estuvo cerrada por reparaciones hasta nuevo aviso. De nuevo, el mayor peligro en un sistema cerrado no es el error, sino la imposibilidad de corregirlo, de llegar alguna vez a la verdad. Durante 4 años adoramos las sombras parpadeantes de la caverna de Platón, mientras gobiernos hostiles y grupos violentos andaban anclados en la realidad bruta, causaban daños terribles en todo el mundo. Hasta el amargo final que escribió las palabras del teleprompter de Biden permaneció amurallado en un búnker lejos de cualquier cosa remotamente parecida al mundo real. En su extraño discurso de despedida, el presidente arremetió una vez más contra la desinformación y la desinformación que permite el abuso del poder. Se quejó de que Facebook desestimara los verificadores de datos, quienes eran instrumentos desvergonzados para proyectar el error como verdad. La verdad queda sofocada por la mentira, dijo nuestro difunto presidente, y debería serlo, pero probablemente no lo sabe. La justificación para destruir la sociedad abierta fue que la gente común no puede aceptar la verdad y que los populistas y los demagogos la engañaran para que renuncie a nuestras libertades heredadas a cambio de un plato de lentejas. Y hasta aquí lo dejo. Una semana con un artículo para reflexionar. Nos vemos en un próximo video.